Bienvenidos una vez más a una nueva clase de Química Explicada. El tema que hoy vamos a ver se llama óxidos básicos y tienen que tener a mano, por favor, una tabla periódica. ¡Comencemos! La mayoría de los elementos reaccionan químicamente con el oxígeno con cierta facilidad. Los compuestos que resultan reciben el nombre de óxidos. Es costumbre agrupar a los elementos en metales y no metales y dar nombres distintos a los óxidos que resultan de su combinación con el oxígeno. Así suele indicarse que cuando se tiene un metal que reacciona con el oxígeno, dan lugar a compuestos que se denominan óxidos básicos. Ahora, en cambio, si yo tengo un no metal que reacciona con el oxígeno, van a dar compuestos que reciben el nombre de óxidos ácidos. Seguimos con la nomenclatura de óxidos. Recordemos que los óxidos son compuestos binarios. Existen tres nomenclaturas, ¿sí? Pero antes vamos a definir qué se entiende por nomenclatura. Se entiende por nomenclatura el nombre que se le asigna a un compuesto. Las nomenclaturas más frecuentes para los óxidos básicos son las siguientes. Tenemos nomenclatura habitual o tradicional, donde el compuesto se nombra anteponiendo la palabra óxido al nombre del metal. La nomenclatura sistemática o moderna, el compuesto se nombra indicando el número de átomos de cada uno de los elementos que forman la molécula, y el numeral de Stock o también sistema de Stock se nombra el óxido del metal y entre paréntesis un numeral romano, es decir, un número romano, que indica el número de oxidación del elemento. A continuación vamos a ver diferentes nomenclaturas de distintos compuestos de óxidos básicos. El primer compuesto va a ser el siguiente y lo vamos a tratar de nombrar. Para nombrar voy a tener que tener a mano una tabla periódica y la regla de los números de oxidación, y si no los recuerdo, reviso el video anterior explicativo que es de la regla de los números de oxidación. Vamos a indicar primero el número de oxidación del sodio. El sodio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, es un metal. Por lo tanto es positivo, más 1, porque otro número de oxidación no tiene uno solo, que es el 1. El oxígeno tiene número de oxidación en la mayoría de los casos menos 2, ¿sí? Y el número que yo estoy indicando en la parte superior son los números de oxidación. Vamos a continuar. Primero vamos a realizar la nomenclatura tradicional o también conocida como habitual, donde tengo que indicar primero la palabra óxidos seguida del nombre del metal, que en este caso es el sodio. Por lo tanto, voy a tener óxido de sodio. Voy a seguir con la nomenclatura sistemática, pero para poder comenzar con la nomenclatura sistemática, tengo que saber la cantidad de átomos, que yo tengo de cada uno de los elementos. Entonces, cantidad de átomos. Fíjense que del oxígeno tengo uno solo. Siempre la cantidad de átomos indica como subíndice, son los numeritos que se encuentran abajo. Y del sodio tengo 2 átomos. Bien, entonces, sabiendo los prefijos de cantidad, ¿sí? Mono es 1, di es 2, tri es 3, penta es 5. Vamos a ir nombrando la nomenclatura sistemática. Si ustedes se fijan, tengo un solo oxígeno y el prefijo de 1 es mono, entonces voy a nombrarlo como monóxido de... ¿Cuántos sodios tengo? Tengo 2 átomos de sodio, por lo tanto, entonces escribo de disodio. Entonces la nomenclatura sistemática es monóxido de disodio. Voy a continuar. Me falta el numeral de Stock o sistema de Stock o número de Stock, y se nombra primero indicando la palabra óxido seguida del nombre del metal, que en este caso es sodio, ¿sí? Y entre paréntesis voy a indicar en números romanos el número de oxidación del sodio, que es en este caso 1. Entonces me queda óxido de sodio 1. Vamos con otro ejemplo. Tengo magnesio y el oxígeno, ¿sí? Vamos a nombrarlo este compuesto. Para eso primero voy a determinar los números de oxidación. En este caso, el magnesio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica, ¿sí? Tiene un solo número de oxidación que es el 2, ¿sí? Y es un metal, entonces va a ser positivo más 2. El oxígeno, ¿sí? En los óxidos básicos siempre va a tener número de oxidación menos 2, entonces escribo menos 2. Recuerden que los números de la parte superior me dan el número de oxidación y la parte inferior, es decir, que los
subíndice me indica la cantidad de átomos. Vamos a indicar la nomenclatura habitual o tradicional. Va a ser óxido de, en este caso, óxido de magnesio, porque magnesio es el metal. Seguimos con la nomenclatura sistemática. Fíjense que ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo uno solo, ¿sí? Miro los numeritos que están abajo. Un solo oxígeno. Prefijo de uno es mono. Entonces, monóxido de... Y el prefijo mono no se repite dos veces. Así que directamente, como tengo un solo magnesio, se indica como monóxido de magnesio. Sigo con la nomenclatura de Stock. Indico óxido de magnesio y entre paréntesis el número de oxidación del magnesio, que es 2. Bien, continuemos. Tengo aluminio y oxígeno. Bien, vamos a tratar de nombrar este compuesto. Lo primero que tengo que hacer es fijarme los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno ya sabemos que es -2. El del aluminio es +3, se encuentra en el grupo 3A de la tabla periódica, es un metal, por lo tanto es positivo, y ahora lo vamos a nombrar. Fíjense que el aluminio tiene un solo número de oxidación, que es el 3. Ahora, indico la palabra óxido seguida del nombre del metal, que en este caso es aluminio. Óxido de aluminio. Sigo con los prefijos de cantidad. Fíjense que tengo en la parte como subíndice 3 átomos de oxígeno. Entonces indico prefijo de 3 es tri. Entonces escribo trióxido de... ¿Cuántos aluminios tengo? 2. Entonces trióxido de dialuminio. Continúo. El numeral de Stock sería óxido de aluminio, ¿sí? Y me fijo el número de oxidación, que es 3, y lo indico entre paréntesis. Sigo con otro ejemplo. Continuamos con otro ejemplo después de esta diapositiva. Recordar que la suma de los números de oxidación siempre es igual a 0, ¿sí? Y recordemos para ello la regla de los números de oxidación. Vamos a continuar con otros ejemplos, pero ahora óxidos de elementos que actúan con más de un número de oxidación. Bien, por favor tengan a mano la tabla periódica. Comenzamos con el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos plomo y oxígeno. Ahora bien, ustedes saben que el oxígeno tiene número de oxidación -2 y en este caso el plomo tiene dos números, tiene el 2 y el 4. Ustedes tienen que elegir cuál de esos dos números les conviene a ustedes utilizar para, ¿sí?, que la suma de los números de oxidación me dé 0, o el 2 o el 4. Si coloco el +2, ¿sí? Recuerden que el plomo es un metal, por lo tanto es positivo, +2 menos 2, la suma me da 0. Entonces, ya elegí el número de oxidación. Ahora, una vez que indiqué los números de oxidación, paso a nombrar. La nomenclatura habitual o tradicional indico otra vez la palabra óxido seguida del nombre del metal. Pero en este caso no voy a indicar óxido de plomo. ¿Por qué? Porque al plomo, al tener dos números de oxidación, tengo que hacer la diferencia entre el 2 y el 4. Entonces, cuando actúan con el mayor número de oxidación, ¿sí?, la terminación va a ser ico. Si actúan con el menor número de oxidación, la terminación es oso. En este caso, el plomo está actuando con el menor número de oxidación, porque entre el 2 y el 4, el 2 es el menor. Entonces, escribo óxido plumboso. Ahora sigo con la nomenclatura sistemática. Recuerden, me fijo la cantidad de átomos que yo tengo de cada uno de los elementos en mi compuesto. Si ustedes se fijan, tengo un solo oxígeno y prefijo de 1 es mono. Entonces sería monóxido de, y plomo tengo uno solo, pero habíamos dicho anteriormente que el prefijo mono no se repite dos veces. Entonces tengo monóxido de plomo. Continúo con la nomenclatura de Stock. Tengo óxido de plomo, ¿sí?, y entre paréntesis tengo que indicar el número de oxidación del plomo, que en este caso es 2. Y ahí está. Continuamos con otro ejemplo. Ahora bien, tengo el plomo y el oxígeno. Me voy a fijar con los números de oxidación. Tengo el oxígeno, ya sabemos que siempre actúa con el -2 en los óxidos básicos. Entonces, ahora me fijo, ¿con qué numerito estará actuando el plomo? ¿Con el 2 o con el 4 para que la cuenta me dé 0? Fíjense
que yo ya tengo dos átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno por su número de oxidación, que es menos 2, la cuenta me da menos 4. Entonces, ¿qué número tiene que tener el plomo para que la suma me dé 0? Tiene que tener el 4 positivo. ¿Sí? 2 por menos 2 me da menos 4 más 4, la suma me da 0. Seguimos. Vamos a indicar la nomenclatura habitual o tradicional. Indico la palabra óxido seguida del nombre del metal. Pero en este caso el plomo está actuando con su mayor número de oxidación, que es el 4. Entonces la terminación es ico, óxido plúmbico. Ahora bien, continúo con la nomenclatura sistemática. Digo, ¿cuántos oxígenos tengo? ¿Cuántos átomos de oxígenos tengo? Tengo 2. Entonces, el prefijo de 2 es di. Tengo dióxido de, y en este caso plomo porque tengo un solo átomo de plomo. Continúo con el numeral de Stock. Óxido de plomo y entre paréntesis el número de oxidación siempre en números romanos. En este caso tengo el 4. Continúo. Tengo el siguiente compuesto que tengo cobre y oxígeno. Ahora bien, primero determino los números de oxidación. Tengo el oxígeno menos 2 y el cobre tiene dos números. Tiene el 1 y el 2. Entre esos dos números yo tengo que indicar cuál me conviene más para que la suma me dé 0. Fíjense que yo ya tengo 2 átomos de cobre. Entonces, al agregar más 1, me quedaría 2 átomos de cobre. Por 1 positivo, me queda más 2. Más 2 menos 2 me da 0. Una vez que determiné esto, paso a nombrar el compuesto. Indico la palabra óxido, ¿sí?, del nombre del metal. Pero en este caso, en la nomenclatura tradicional o habitual, ¿sí?, cuando tiene más de un número de oxidación, como dijimos anteriormente, puede ser terminación oso o terminación ico. En este caso, el cobre está actuando con su menor número de oxidación. Entonces, su terminación es oso. Óxido cuproso. Seguimos con la nomenclatura sistemática. Tengo un solo oxígeno y tengo 2 átomos de cobre. Como tengo un solo átomo de oxígeno, el prefijo de 1 es mono. Entonces tengo monóxido de... ¿Cuántos cobres tengo? Tengo 2. Prefijo de 2 es di. Entonces, monóxido de dicobre. Continúo con el numeral de Stock. Óxido de cobre y entre paréntesis el número de oxidación, que es 1. Bien, continúo con el siguiente ejemplo. Otra vez, tengo cobre y oxígeno. El oxígeno está actuando con menos 2. Y en este caso, el cobre, para que la cuenta me dé 0, va a estar actuando con más 2. Entonces tengo más 2 menos 2 me da 0. Por favor, recuerden tener una tabla periódica a mano, ¿sí? Una vez que indiqué los números de oxidación, paso a nombrar el compuesto. Nomenclatura habitual o tradicional tengo óxido. En este caso, el cobre está actuando con su mayor número de oxidación, que es el 2. Entonces tiene terminación ico. Por lo tanto, es óxido cúprico. Continúo. Con la nomenclatura sistemática tengo que indicar las cantidades. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. Entonces tengo, el nombre es monóxido de cobre, porque recuerden que en el segundo término nos indica 2 veces el mono. Bien, y el numeral de Stock tengo óxido de cobre y entre paréntesis su número de oxidación, que en este caso es el 2 en números romanos. Bien, continuamos. Para recordar ahora, vamos a indicar que, teniendo en cuenta lo de la nomenclatura habitual o tradicional, cuando tengo más de un número de oxidación, con menor número de oxidación, la terminación es oso, y con mayor número de oxidación, la terminación es ico. Por lo tanto, en la nomenclatura habitual o tradicional, cuando los elementos actúan con más de un número de oxidación, se indica la palabra óxido seguida del nombre del metal con terminación oso si actúa con el menor número de oxidación. En cambio, si actúa con el mayor número de oxidación, la terminación es ico. Muy importante. Y recuerden también conocer las reglas de los números de oxidación. Si esta aplicación te gustó, suscríbete a mi canal y dale like. Muchísimas gracias.